Bueno, la Biblia nos dice que debemos fijarnos en las hormigas. Y es impresionante que Dios utilice algo tan pequeño para enseñarnos principios tan grandes. Por favor, acompáñenme a Proverbios 6:6, por favor. Yo aquí lo tengo en las tres versiones, en la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Así que si tienen cualquier otra versión, no pasa nada. En la Reina Valera dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En la Nueva Traducción Viviente dice: Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Y finalmente en la Nueva Versión Internacional dice: Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Sencillo. Seamos obedientes a la palabra y no seamos perezosos, y fijémonos en una especie de hormigas muy interesante, las que se llaman las hormigas argentinas, o pues su nombre ya más científico sería Linepitema humile. Estas hormigas son originarias de las llanuras húmedas en torno al río Paraná de Sudamérica, al noreste de Argentina, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, y que, aunque individualmente son diminutas, que miden tan solo de 2 a 3 milímetros, y poseen unas mandíbulas poco impresionantes respecto a otras especies de hormigas, han logrado construir el imperio más vasto de hormigas en el mundo, llegando literalmente a todos los continentes excepto la Antártida, por razones obvias. Esto es porque, a diferencia de la mayoría de hormigas, no tienen una sola reina, sino que tienen una por cada 120 trabajadoras, y cada reina puede poner hasta 60 huevos al día. Lo cual quiere decir que sus colonias crecen exponencialmente y de manera explosiva, alcanzando millones o miles de millones de hormigas. Pero esto no es solo lo que les ayuda a construir su imperio, sino que sus diferentes nidos, sus diferentes colonias, no se atacan entre sí como las de otras hormigas hacen, sino que se ayudan mutuamente. Normalmente, cuando una hormiga reina y unas trabajadoras se separan de la colonia principal, van hasta otro territorio y pues al pasar de las generaciones pueden sufrir cambios, mutaciones para adaptarse al entorno, y entonces cuando se vuelven a encontrar ya no son lo mismo y pues se pelean. Pero estas hormigas, de hecho a estas hormigas también les pasa en su hábitat natural, que tienen ahí un montón de diferentes tipos de hormigas y pues se pelean entre ellas. Pero en el resto del mundo esto no les ocurre, a las hormigas argentinas solo. No les ocurre porque, aunque son pequeñas y aparentemente débiles, Perdón, me he perdido. Lo curioso es que esto no les ocurre a las hormigas argentinas. Estas hormigas, al separarse de la colonia principal, generan otras colonias que no sufren tantas mutaciones, que no sufren este cambio, y pues al encontrarse, pues sencillamente se ayudan mutuamente. Entonces van avanzando y avanzando y avanzando, creando más colonias que se ayudan mutuamente en unidad. Y aunque estas son pequeñas y aparentemente débiles, han construido, pues, lo que ya he dicho, el imperio más grande del planeta. Y la razón de esto no es por su fuerza, no es por su tamaño, no es porque tengan mejores mandíbulas. La clave de su expansión es la unidad, que es de lo que voy a hablar hoy. Estas hormigas han aprendido a no pelearse entre colonias de la misma especie, sino a colaborar en la expansión de su reino a través del mundo. Mientras que otras especies se pelean entre sí, estas hormigas cooperan, se ayudan, trabajan juntas y entienden que avanzar es más importante que competir unas con otras.
Y aquí es donde Dios nos confronta a nosotros los humanos. ¿Cómo es posible que ellas puedan convivir y no pelearse entre ellas, pero nosotros, los humanos, que en teoría somos mentalmente más desarrollados, tenemos muchísimas más neuronas, pensamos más, sentimos más y tenemos hasta el Espíritu Santo que nos guía y a la palabra de Dios ahí, que tenemos ahí todo escrito para saber cómo vivir correctamente? No podemos soportar al hermano que está a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo es esto posible? Acompáñenme por favor a Mateo 12:25. Sí, 12:25. Cuando lo tengan, digan amén. En la Reina Valera dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Satanás entiende algo. Si no puede destruirte desde fuera, intentará dividirte desde dentro. Porque la división debilita. Una iglesia dividida, una familia dividida, pierde fuerza, pierde enfoque, pierde visión, pierde autoridad espiritual. Por eso el enemigo trabaja tanto en ofensas, celos, amargura, confusión, comparaciones, crítica, competencia, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabe que un ejército dividido ya está derrotado antes de pelear. Como lo que hemos leído en Proverbios 6:6, debemos aprender de estas hormigas y adquirir sabiduría revelada por Dios. En Efesios 4:3, no hace falta que lo busquen, en la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Amén? No podemos dejar que nuestras diferencias nos cieguen a la hora de hacer la voluntad de Dios, expandir su reino. El enemigo quiere que nos peleemos entre nosotros para dividirnos, no llegar al destino y al propósito que Dios tiene para nosotros y robarnos todas las bendiciones que Dios nos quiere dar como individuos, como familias, como iglesia. Y la Biblia nos advierte en Gálatas 5:15 que la división termina en caída y destrucción. Dice así: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. El enemigo no necesita destruir si logra dividir. Un ejército dividido es un ejército muerto. La iglesia dividida está derrotada antes de pelear. La unidad es señal del reino de Dios. Ese sería como el segundo punto, perdón para los que están apuntando. Debemos mantenernos en unidad en el espíritu y aprender a convivir entre los hermanos de la iglesia. Aprender a convivir en familia. Amarnos los unos a los otros, como nos dice la palabra en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí no dice que cuando el hermano o la hermana de la iglesia cumpla las siguientes condiciones, debéis amaros los unos a los otros. No, aquí dice que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Es decir, incondicionalmente, sin condición. Jesús no dijo: los reconocerán por cuánto gritan, ni por cuánto saben de la Biblia, ni por cuánto ayudan. Dijo: por el amor. ¿Amén? La verdadera madurez espiritual no se demuestra solo en dones, se demuestra en cómo tratamos a los demás. Porque cualquiera ama cuando todo va bien. Pero el reino se manifiesta cuando aprendemos a amar incluso en las diferencias. El reino de Dios se manifiesta cuando hay necesidad, cuando respondes a esa necesidad que estás viendo, como Dios quiere que respondas. Como nos hablaba el pastor el domingo, ¿cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces que puedes aportar?
La unidad no significa pensar igual en todo, significa caminar juntos aunque no seamos iguales. Como un matrimonio. Es así de sencillo. Estás casado con alguien, tienes a tu esposa o a tu esposo y pues lo amas. Hay diferencias, no sois iguales, puede ser completamente diferente, pero aún así os amáis y seguís caminando juntos adelante. Y pues el tercer punto sería que cada uno tiene una función en el cuerpo. En 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es un poquito trabalenguas. Resumen. El cuerpo. Tenemos muchos miembros. Tenemos dedos, tenemos manos, tenemos muñecas, tenemos brazo, piernas y cabeza, ¿sabes? Son muchos miembros. Son diferentes. No es lo mismo esta mano que este pie. Pero aún así, estamos coordinados. Así también es el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes, todos tenemos funciones diferentes, pero todos somos un solo cuerpo. Las hormigas entienden que algo que muchos creyentes todavía no entienden. Nadie construye solo. En una colonia, unas protegen, otras trabajan, otras alimentan, otras cuidan, otras expanden. Todas son importantes. De la misma manera, en la iglesia, unos predican, otros limpian, otros sirven, otros interceden, otros adoran, otros discipulan. Pero todos construyen un solo reino, el reino de Dios. El problema comienza cuando alguien piensa: no necesito a nadie. Mi función vale por sí sola, mi función vale mucho más que la de todos vosotros. No existe ministerio pequeño cuando se hace para Dios. Todo servicio es importante para el Señor. Tu aporte pequeño que tu aporte pequeño sea el que provoque el milagro. 5 panes y 2 peces. Jesús solo necesitó a una persona que estuviera dispuesta a ofrecer lo que tenía, aunque fueran 5 panes y 2 peces frente a ¿cuántos eran? 5 millones. 5.000 personas. Necesitamos tener una mentalidad de reino. Necesitamos ser provocadores de milagro. Tú y yo y ella y todos aquí y todos los que no están aquí pero que son parte de la iglesia somos provocadores de milagros. ¿Amén? ¿No? Y sí que están dormidos. He dicho amén y habéis dicho amén. Cuarto punto. La unidad desata poder. En Hechos 2:1, no todo entero, sino solo un trocito, dice: estaban todos unánimes juntos. 4 palabras. Estaban todos unánimes juntos. Antes del derramamiento del Espíritu hubo unidad. Antes del fuego hubo unidad. Antes del mover hubo unidad. Dios derrama donde hay armonía. En Salmos 133, del 1 al 3, dice... en Salmos 133, el 1 y el 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad hay bendición, crecimiento, sanidad, hay milagros, hay avivamiento, hay multiplicación. El enemigo quiere dividir porque sabe que una iglesia unida es peligrosa para el infierno. El enemigo sabe que Adonai es una iglesia de avivamiento. Por eso hemos sido tan atacados, pero el diablo, lo que el diablo no sabe es que somos una semilla y florecemos donde Dios nos plante. Hoy Dios nos está llamando a sanar relaciones, a matar el orgullo, a dejar la competencia, a celebrar el llamado del otro, a volver a caminar juntos. El Espíritu Santo nos hace un llamado a perdonar, a soltar las cargas en Jesús, nos llama a sanar las heridas del alma, a que recordemos que no hablamos solo de iglesia, de 4 paredes, sino que hablamos de familia.
¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién necesitas pedir perdón hoy? No podemos hablar de avivamiento si seguimos estando divididos. La unidad no nace de emociones, nace de la humildad. Porque viene un tiempo donde Dios va a levantar una iglesia fuerte, madura y unida. Por favor, pónganse en pie un momento. Cierren sus ojos y levanten sus manos para declarar lo que voy a decir. Declara conmigo. Declaramos que se levanta un ejército unido, que vuelve el amor entre hermanos, que Dios restaura las relaciones rotas, que desaparece la competencia ministerial, que cada persona encontrará su lugar en el cuerpo de Cristo, que la iglesia caminará como un solo hombre y en un solo espíritu. Declaro que la iglesia Adonai no será una casa dividida, no será un lugar de competencia, no será un lugar de orgullo, sino una familia espiritual, fuerte, unida y llena de amor. Hoy declaro que donde había división, habrá reconciliación. Donde había frialdad, habrá amor. Donde había aislamiento, habrá conexión. Y donde había desgaste, vendrá nueva fuerza. Nos levantamos a conquistar territorios. Nos levantamos a expandir el reino. Nos levantamos a destruir las obras del enemigo y a manifestar la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.